Buenos días a todos. Hoy vamos a tratar sobre este principio de reciprocidad espiritual entre Dios y sus hijos. ¿Qué quiero decir yo con este concepto tan curioso? Voy a basarme en un pasaje de Lucas capítulo 6, versos 37 y 38. Y ahí vamos a entender a qué me estoy refiriendo. Dice así el pasaje: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Yo creo que ahora sí ya se puede entender el porqué del título de este concepto de reciprocidad espiritual. Fíjense lo último que dice el pasaje: porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cómo yo actúe y me comporte con los demás, abriré la acción de Dios para conmigo, cómo Dios se comportará conmigo. ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios tendría que aplicar este principio espiritual a nosotros? Para forzarnos a entender que debemos guardar sus mandamientos. Y si Él nos dice y señala comportamientos adecuados para tratar a los demás, debemos ejecutarlos, porque si no lo hacemos, pues Dios también recíprocamente actuará a sí mismo con nosotros. Eso es algo que hay que entenderlo de una manera total y lamentablemente a veces muchos creyentes no lo entienden y al no entenderlo no lo aplican en su vida. Y aquí lo que nos señala este pasaje de Jesús en Lucas 6, 37 al 38, también lo podemos entender como una cadena de aspectos que llevan uno a la consecuencia del otro. Por ejemplo, hemos visto aquí que habla primero del juicio, luego ese juicio se convierte en una condena, esa condena produce un rencor y ese rencor produce una acción que puede ser una venganza, puede ser una omisión de ayuda o omisión de cualquier tipo o de saludo o de hablar con la persona o de cualquier tipo de contacto o ayuda posible. Dice, dad y se os dará. Si tú no das, vas a esperar que te den y que Dios también sea proclive a darte. Si te portas de una manera hostil contra los demás, podrás recibir también esa bendición. Si tú la niegas a otros, Dios te dice, si haces eso, yo, para que te des cuenta de lo mal que estás haciendo, yo voy a hablar de igual manera, contigo. Y tú vas a sufrir las mismas consecuencias que pretendes hacer y causar en la otra persona. Eso es lo que quiere enseñarnos el Señor. Ahora vamos a ver punto por punto estos cuatro aspectos. Vamos a empezar pues con el primer aspecto, el juicio. Y aquí es un tema muy interesante de entenderlo bien, porque vamos a ver si verdaderamente nosotros podemos juzgar o no, o qué tipo de juicio es el que es, vamos a decirle, válido, y qué tipo de juicio es el inválido, el que Dios no quiere y el que aquí en este pasaje Jesús está diciendo que no hagamos. Bien, él dijo en el pasaje, no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Por quién? Por Dios. Y esto es algo que el ser humano, desde el Génesis, desde el primera, la tentación de Satanás a través de la serpiente con Adán y Eva en Edén, ya desde el principio, la facultad de juicio, cuando Satanás les dice, si come de este fruto, conoceréis el bien y el mal, eso también es una facultad de juzgar, de juicio,
para con los demás, y es una especie, es verdad, de facultad divina, que era lo que les entusiasmó a esta primera pareja humana para poder asimilar a través de ese fruto prohibido y poderse convertirse en jueces de la tierra, del resto de seres humanos, y de esa manera tener una especie de atribución divina. Esto ya es algo muy antiguo. Y efectivamente el ser humano puede juzgar, pero hay condiciones para que eso pueda suceder y ahora vamos a verlas. No significa que todo tipo de juicio es válido. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo juzgo a otro. ¿Qué es juzgar? Juzgar es una calificación sobre la situación moral de una persona, del agravio que hizo, del error que cometió, del pecado que cometió. Ahora, ¿cuál es el juicio malo que el Señor aquí apunta? Dice que el mal juicio que ejerce un ser humano es cuando ese juicio es el preámbulo de la condena, porque Él lo hace en su corazón, no pretende una simple calificación moral de la conducta de alguien, sino que es eso la antesala a la condena de esa persona por parte nuestra. Hay una intención mala, perversa, de condenar a la persona, y yo voy a hacer el juicio sobre esa persona un vehículo para condenarla, y luego lo que sigue, que ya vamos a ver, que está allí en esa cadena de 4 aspectos, o 4 fases, podríamos llamarle. Pues bien, esa es la cuestión. Ahora, ¿en qué casos no podríamos decir que el juicio no es algo negativo y malo? Porque efectivamente Dios sí nos permite juzgar. Ahora bien, bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones son esas las que Dios nos permite juzgar? En primer lugar, tiene que estar inserta dentro del perfil moral de Dios. ¿Cuál es ese perfil moral? El que nos señala su palabra, lo que viene a conocerse como el consejo de Dios. Quienes conocemos la Escritura a fondo, podemos conocer el consejo de Dios y por lo tanto, bajo ese conocimiento, tenemos facultades para poder emitir juicios, pero no con la intencionalidad de condenar, sino de restauración, que es algo muy, pero muy diferente. Eso es lo que cambia el tenor del juicio. ¿Para qué propósito se juzga? ¿Para la condenación? Eso es algo que sí le podemos atribuir a Dios. Dios sí puede condenar. ¿Por qué? Porque el perfil de Dios es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Podemos calificar las circunstancias y situaciones morales de una persona determinada. Sí, eso podemos hacerlo. Pero no con la intención de condenar a esa persona. Porque eso solamente le corresponde a Dios, no a nosotros. Podemos calificarla, pero lo que debe haber, y ya veremos un pasaje más adelante que lo corrobora, es hacerlo para restauración. Fíjense lo que dice el Señor a los sacerdotes de Israel, que también hacían el papel de jueces en ese entonces. En Ezequiel capítulo 44, verso 24, la primera parte, dice lo siguiente: en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Es decir, estos sacerdotes podían juzgar, y es más, no era el único que juzgaba, habían jueces mucho más elevados. Por ejemplo, Moisés fue un gran juez. Y cuando habla en la Biblia el libro de jueces, se refiere a que hacían dos cosas, que eran gobernar y juzgar y impartir justicia, perdón. Entonces, eso era lo que había. El juez podía ser gobernante y a su vez impartir justicia. Bien, y aquí vemos que los sacerdotes estaban autorizados para emitir juicios, pero dice aquí Ezequiel en el pasaje: conforme a mis juicios juzgarán. Yo creo que esto es muy elocuente. Repito, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán. ¿Ah? Ahora se entiende a qué tipo de juicio se está refiriendo el Señor y qué tipo de juicio es válido y qué tipo de juicio no lo es. Un juicio conforme al consejo de Dios, que
respeta sus leyes y decretos, puede aplicarse y ser un juicio justo, que no está hecho para la condenación, sino para la restauración, para que la justicia sea impartida, pero con un ánimo de restaurar, no de condenar y de aplastar. Lamentablemente, el ser humano le gusta el deporte del juicio negativo, ese que es para aplastar y que no está conforme al consejo de Dios, al juicio de Dios, sino al juicio humano, que es vulnerable e imperfecto. Por lo tanto, eso es lo que se debe de evitar a toda costa. Bien, ¿realmente pues entonces los cristianos pueden emitir juicios? Si son juicios conforme a la palabra de Dios, sí. Y fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 2. Dice algo muy interesante. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Aquí está diciendo, fíjense, que los santos juzgarán al mundo. ¿Por qué decía esto Pablo en este pasaje? Porque en la iglesia de Corintio habían surgido muchos problemas que no había alguien, o el anciano, el pastor, o lo que fuese, el presbítero, que fuera capaz de juzgar y deliberar quién tenía razón o no tenía razón, y por lo tanto, cómo debía solucionarse el problema. Aquí Pablo está diciendo, no, los cristianos tenemos la capacidad de juzgar. ¿Qué es lo que hacían los corintios? Iban a los jueces de Roma, de la legislación romana, a que les resuelva su problema legal o su problema entre hermanos que había surgido, cuando en la misma iglesia había la capacidad de que alguien pudiera juzgarlo. Dice, vosotros podéis emitir el juicio, pero ellos estaban yendo a las autoridades civiles. Y aquí dice pues Pablo una cosa que puede ser sorprendente. En la vida futura nosotros también vamos a juzgar. Por lo tanto, no somos indignos para juzgar cosas pequeñas. Sí podemos. Vemos pues que Moisés, Salomón, se distinguieron como grandes jueces. La sabiduría de Salomón fue emblemática. Y cómo administró justicia en ese famoso caso de dos mujeres que pretendían de que una decía que el bebé había muerto de la otra y que ese bebé era suyo. Y Salomón, que era un administrador de justicia, dijo, bueno, dime una espada y partiremos el niño en dos partes, le daremos una a una y la otra parte a la otra. Y claro, al final la verdadera madre, dolida de esa posibilidad tan terrible, dijo, no, dale el bebé a ella y ya está. Y claro, ahí Salomón se da cuenta que ella era la verdadera madre y al final hizo justicia. Pues bien, hay ejemplos en la Biblia de juicios por parte de seres humanos que pueden impartir justicia. Y en eso no pecaron en absoluto. Pero siempre se debe juzgar no solamente dentro del consejo de Dios, con un buen perfil moral, que eso lo vamos a ver luego, sino también con humildad. Humildad para poder juzgar. Porque, ¿qué dice Gálatas capítulo 6, verso 1? Aquí vamos a ver ese punto. ¿Por qué necesitamos la humildad para juzgar? Fíjense lo que dice el pasaje. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle ¿con qué? Con un látigo, con un palo, con alguna porra. No, no dice eso. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Claro, diciendo, aquí yo no voy con las pretensiones de un santurrón que se cree perfecto, que no peca nunca, y que por lo tanto, como no peca nunca, él puede pues dedicarse a ser el acusador y juzgador y condenador también, ¿no? No, esa actitud arrogante no es posible. ¿Con qué intención estamos juzgando y calificando moralmente a otras personas? ¿Con la intención de condenarlos o de restaurarlos? Eso es muy importante. Ahí está la gran diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos que ser humildes. Y si no somos humildes, pues vamos a ser grandes destrozos espirituales.
Bien, ahora, ¿tenemos la calificación moral para juzgar? En realidad no. Sin embargo, podemos, si nos basamos en el consejo de Dios, poder calificar moralmente y emitir juicios. Eso sí está permitido. Pero aquí en Mateo 8, capítulo 7, verso del 1 al 5, el Señor Jesús nos da justamente una explicación muy, muy importante y explícita de cuál debe ser el talante espiritual previo para juzgar algo. ¿Cómo me estoy yo comportando para criticar en otro lo que yo mismo estoy haciendo? Eso es un absurdo. ¿Qué dice el pasaje? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Principio de reciprocidad. Cómo te comportas con otros, tú recibirás también lo mismo, de los demás y de Dios. Luego dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí se ve con claridad que en primer lugar yo tengo que mirar cómo está mi corazón, cuál es mi perfil moral ante Dios, para poder pretender siquiera dentro de los lineamientos del consejo de Dios juzgar. Porque si yo, aún dentro de los lineamientos de Dios para juzgar, no tengo la humildad para reconocer que yo estoy haciendo lo mismo y por tanto no estoy en el derecho de juzgarle por eso, porque yo tengo que primero sacar mi tronco de mi propio ojo, ¿cómo me voy a dedicar pues a emitir juicios contra esta persona? Eso es un anacronismo, no puede hacerse. Sin embargo, hay personas que lamentablemente están embebidas de una gran arrogancia espiritual, porque se creen perfectas, hipersantas, que ya no tienen pecados y ya no tienen fallos, y como ya no son tan perfectos y sin fallos, pues les falta la humildad para hacer un juicio razonable de restauración y en lugar de ello se convierten en juzgadores con juicios para condenación y para descalificación de la persona. Hay que tener mucho cuidado, porque si hacemos esto, estamos pecando contra Dios. Y si pensamos que no tenemos pecado, pues estamos contraviniendo lo que el mismo Señor nos dice en su palabra. Fijemos lo que dice en 1 Juan capítulo 1, verso 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, esto nos dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, nadie puede hacerse el santurrón y el perfecto de decir que es que yo ya no peco, yo tengo calificativos de sobra para poder juzgar a los demás. Eso no. Y sobre todo, ¿cómo vas a juzgar a los demás con esa arrogancia, sin humildad? Ese juicio va a ser totalmente nefasto. Por lo tanto, no es posible. Vamos ahora al segundo aspecto. El segundo aspecto es la condena. En ese pasaje decía, no condenéis y no seréis condenados. Y es un nivel ya más alto, más profundo y también más problemático. Ya no solo juzgo, ya no solo estoy calificando el aspecto moral de esa persona, sino que ya la estoy condenando. Esa persona ya está condenada. Entonces, ¿qué están haciendo? Están desagradando a Dios. Y la persona que aún no ha nacido de nuevo y se pone a condenar, que los hay y muchos, lamentablemente, lo único que está es afirmando su propia condena de Dios. No es lo sensato ni lo correcto. Si no queremos ser condenados por Dios, no seamos pues tan insensatos de condenar a otro, decir, este está perdido. No, este se tiene que ir al infierno. No. Y ahí, no sé si habrán escuchado casos de predicadores o de personas comunes y corrientes que dicen, tal persona porque no cree mi teología o no practica mi vida cristiana, las cosas que yo creo,
o las cosas que yo me restrinjo o no me restrinjo, o no es un hijo de Dios, o incluso se hace algo peor, se le dice directamente, ese es un hijo del diablo. Pero cuando se llegan a esos descalificativos tan duros, yo recuerdo escucharlo de un predicador que supone que era un gran escatólogo, yo decía, por algo que efectivamente otros creyentes creen que son hijos de Dios perfectamente, pero bueno, es distinto, hay varias posturas teológicas y eso no significa que los que no creen como yo creo son hijos del diablo. Y claro, una persona que llega a ese punto, y sobre todo desde un púlpito, es muy probable que no sea verdaderamente un hijo de Dios. Aunque no podemos decirlo con certeza, pero ya son síntomas de que algo terrible está pasando y un hijo de Dios no puede, no debe abusar de ese término hijos del diablo para cualquier persona simplemente porque discrepe de su teología o de su práctica cristiana. No se debe hacer. Bien, vamos ahora a ver el otro peliagudo aspecto de este pasaje que hemos visto al principio, que es el perdón. De esto ya he hablado en otras oportunidades, pero ahora voy a extenderme un poquito más, porque hay pasajes muy interesantes para enseñarnos cuál debe ser nuestra conducta con respecto al perdón. Dice el pasaje que hemos leído al principio, perdonad y seréis perdonados. Aquí otra vez vemos el principio de reciprocidad. Si yo no perdono, ¿qué puedo esperar del perdón de Dios para mí? ¿Me importa el perdón de Dios? ¿Puede alguien en su sano juicio decir que el perdón de Dios no le importa? ¿Puede estar tan loco y tan desvariado para decir semejante barbaridad? Yo creo que todos estamos más bien deseosos de que el Señor nos perdone. Sabemos que los que hemos ido a Jesús, los hemos recibido en nuestro corazón, hemos recibido el perdón de pecados. Pero en los pecados que cometemos en la vida cristiana, no es como dicen algunos que ya se pierde la salvación y te vas al infierno inmediatamente porque entonces estamos dejando a Cristo fuera de lugar y haciendo que Cristo haya muerto en la cruz totalmente en vano, porque al final todo depende de nuestra determinación a obedecer todo y no pecar nunca. Si es así, estamos perdidos. Felizmente tenemos la santidad de Jesús, la perfección moral de Cristo que es imputada a nosotros al haber recibido a Cristo. Pero ¿qué pasa cuando el creyente peca, ya ha nacido de nuevo? Que la comunión con Dios va a ser rota. Y eso es algo que va a perjudicar su vida espiritual de una manera terrible. ¿Queremos eso los creyentes? ¿Queremos que esté nuestra comunión con Dios interrumpida y ese gozo haya desaparecido y que haya una aprensión en el corazón, vivir continuamente en eso? ¿Queremos eso? No, no queremos. Queremos que Dios nos perdone y que esa comunión sea restablecida. Por lo tanto, si queremos que Dios nos perdone, no nos demos el lujo, pues, de dejar de perdonar a otros. No importa cuántos días, meses o años o décadas hayan pasado. Si sigues guardando el rencor de esa persona que te agravió, que hizo lo que tú puedas recordar que hizo, vas a tener problemas si sigues enfoscado, enraizado en recuperar ese rencor cada vez que lo recuerdas. Esa carga emocional comienza a inundar tu mente y comienzas pues a hacer una serie de acciones en tu corazón de sentimientos encontrados y difíciles de rencor. Odio puede ser también contra esa persona por lo que hizo. Si estás así, estás destruyendo tu vida espiritual. ¿Qué dice Mateo 6:12 en la oración que él enseñó a los discípulos sobre cómo orar? Decía una parte muy importante, dice, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero no solamente lo dice en ese momento para hablar de la oración modelo, sino que en el verso 14 al 15 lo repite otra vez el Señor. ¿Qué es lo que dice? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Esto yo creo que es determinante para modular nuestra respuesta, nuestra actitud ante el perdón. No podemos guardar rencores, debemos perdonar a todos. La persona que guarda puede pasar una aparente piedad, seguir con su vida espiritual, trabajar, ministrar para el Señor, pero no le va a salir bien, va a cometer errores, no va a ser bendecido lo que haga y va a tener muchas consecuencias nefastas y negativas. ¿Qué es lo que hace Dios con el perdón? Fíjense cómo nos enseña a perdonar Dios. En Miqueas, capítulo 7, versos 18 al 19, dice una cosa que es muy importante. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y qué va a hacer? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Ven? Lo echará en lo profundo del mar para no recordarlos. Ahora, alguien dirá, efectivamente nosotros no nos vamos a olvidar como una amnesia lo que nos han hecho. El recuerdo es posible todavía. Lo que no debe suceder con el recuerdo es la carga emocional del rencor. Eso es lo que hay que erradicar. No es que tengas una amnesia y te hayas olvidado lo que te han hecho, sino que tú aprendes a despojar todo rencor. Puede todavía eso estar en tu recuerdo, pero sin embargo no va a afectar tu corazón porque tú ya has aplicado el perdón. Ahora bien, si la persona se enrasca porque tiene arrogancia espiritual en retener rencores, pues lo que está haciendo simplemente es destruyendo su eficiencia espiritual, su vida espiritual, sus ministerios serán ensombrecidos porque podrá tener apariencia de piedad, pero está fuera de la comunión con Dios por causa de rencores que no han querido ser expulsados de su corazón. Eso es algo que no se debe permitir. Otro punto del tema de este tercer aspecto sobre el perdón, que también es interesante tratar. ¿Qué pasa cuando recibimos agravios reiteradamente? Y esto es un caso difícil también. Somos agraviados una y otra vez. ¿Será que habrá algún límite? Digamos, no, hasta tal vez ya no puedo perdonar. Esto fue lo que le preguntó un discípulo a Jesús en una oportunidad. En Mateo 18, verso 21 al 22, dice lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, mira, yo te voy a decir, puede hacerse hasta el número 24. A partir ya el 25 ya no lo perdonas. ¿Dijo eso el Señor? No, no dijo eso. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Serían unos 490 veces. Pero cuando dice Jesús esto, es lo que se llama hipérbole. Hipérbole es una expresión exagerada que pretende señalarnos algo ilimitado, muy grande. Entonces, aquí habla de que tú sigues perdonando de manera ilimitada. No te fijes un límite para perdonar. ¿Por qué? Porque Dios también va a tener paciencia contigo. Si quieres que Dios tenga paciencia contigo, espera pues, mejor dicho, perdona también ilimitadamente. Ahora, todos nosotros somos pecadores. Todos necesitamos el perdón de Dios. No una, sino muchas veces. Pero claro, habrá el arrogante de turno que santurronamente piensa y dice, bueno, yo ya no peco. Y si yo ya no peco, ¿qué me puede perdonar Dios? Porque yo ya me he perdonado los pecados pasados, claro. Pero como ya no peco, ya no necesito que Dios me perdone y por lo tanto
sí puedo guardarle rencor a otros porque, claro, soy perfecto. Pues ya, de ese momento ya deja de ser perfecto. De ese momento ya está pecando y de ese momento está destruyendo su comunión con Dios. Por lo tanto, eso no puede hacerse. Bien, vamos a ver el último aspecto, la dádiva. ¿Qué decía el pasaje del principio? Decía, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Aquí nuevamente vemos pues ese principio de reciprocidad. Con la misma medida que mides tu acción, lo que vas a hacer con esa persona que ya la has juzgado, la has condenado y que guardas un rencor y no la quieres perdonar. ¿Qué vas a hacer con esa persona? ¿Cómo te vas a vengar? ¿Cómo vas a satisfacer tu cólera o tu rencor contra esa persona? Según la medida con que des, también te tocará y tú la recibirás por el principio de reciprocidad que aquí señalamos. Por lo tanto, si yo, en lugar de dejarme llevar por el mal, pago con el bien el mal, y soy dadivoso y ayudo incluso al que me ha agraviado, y saludo incluso al que me ha hecho algún agravio, pues yo también voy a recibir de los demás y sobre todo de parte de Dios la apertura espiritual a la comunión, al perdón por parte de Dios y al ser provisto también por parte de Dios en base a cómo yo estoy actuando con los demás. Esto es muy importante. Fijémonos, por ejemplo, que esa facultad de socorrer a otros, incluso a los que nos han agraviado, será recompensado por parte de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, verso 17 al 21? Vamos a ver lo que dice. Es muy importante. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Eso es lo que nos enseña el Señor. No seas vengativo. Ya Dios se encargará. Lo que debe hacer es vencer el mal con el bien. Eso es lo que tienes que hacer. A eso nos llamó Dios. Si algo de lo que acabo de decir en este mensaje te disgusta porque toca alguna herida y tú no quieres, te resistes a obedecer lo que Dios enseña, pues vas a tener problemas espirituales. No debemos ser así, debemos ser humildes, como el publicano cuando fue al templo, se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Y ese fue aceptado por Dios. Y no el fariseo arrogante que se creía que era un santurrón y que era muy servidor de Dios y al final no fue perdonado ni aceptado por Dios por su arrogancia. Tenemos que ser humildes. Y la forma de reaccionar final tiene que ser buena, no mala, no restrictiva, sino abierta, de bien para el otro, incluso el que nos agravió. Eso es algo muy importante. Por tanto, concluimos pues que ese principio de reciprocidad es según tratemos a los demás, seremos tratados nosotros. Por tanto, no nos demos pues ese terrible lujo de erigirnos como Dios, arrogantes y mordaces, como dioses arrogantes y mordaces, que juzgamos, condenamos, sentenciamos y agraviamos a otros en venganza. No hagamos esa barbaridad. Porque de hacerlo lo único que lograremos es disponer en la misma medida al propio Dios contra nosotros. Y esto es una terrible insensatez. Recordemos pues lo que significa este principio de reciprocidad. Según tratemos a otros, nosotros seremos pues tratados por los demás, pero sobre todo por Dios. Y eso nos interesa de una manera crucial. No pues caigamos en estos errores.
sepamos qué juicio es el correcto según Dios, que es para restauración, no es para condenar ni para destruir a nadie. Y recordemos pues que debemos de eliminar todo rencor del corazón y actuar con bien incluso con quienes nos han agraviado. Eso hay que ponerlo por obra. De nada sirve decir, como decía el mensaje pasado, Señor, 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 si no estamos actuando de esta manera como el Señor nos enseña. Muchas gracias por vuestra atención.